Para la elaboración de un buen vino hay que comenzar por un exquisito cuidado en el cultivo de las viñas. Una de las muchas atenciones que requieren los viñedos en la isla de La Palma es separar los racimos del suelo para aislarlos del contacto con la tierra y para impedir que los lagartos devoren los granos. A pesar de todos los cuidados, algunas veces no se puede desafiar a la propia naturaleza. Esto es ceniza, esto es una de las plagas que a nosotros nos ataca mucho por aquí a la viña, ¿no? Que si no fuera sino esto, pues mira, pero cuando le ataca casi siempre coge el racimo, se pone de esta manera. O sea que se rajan las uvas, no crecen y tal, o sea que se hacen, en el trozo que le cae el oidio que lo llama, la ceniza, pues se echa a perder. Nosotros la combatimos con azufre. Otro de los factores que también influyen en el sabor y en la calidad de los vinos de Tea es la rica variedad de uvas cultivadas en la isla de La Palma. Nuestros antepasados preferían el prieto y el listán blanco, después el muñeco. Hoy en la actualidad los industriales que se dedican a elaborar grandes cantidades de vino prefieren el negro amor mulato, el negro amor pintado, rayado más bien dicho. Según las zonas, la vendimia se inicia entre los meses de septiembre y octubre, por lo que hay una diferencia de más de un mes entre unas localidades y otras. Manolo y Teodoro recogen los frutos de sus viñedos, a pesar de que el mal tiempo y los lagartos han influido negativamente en la cosecha de este año. Este año la vendimia está mal, porque el tiempo vino malo, muchos chubascos, muchas brumaceras, y se escarchó mucha uva, se llenó de ceniza, y después la plaga, los lagartos y los paros, y eso ha sido una plaga tremenda, que ha arrasado con todo. Con la tijera y el cestillo, estos hombres vendimian toda la producción de su pequeña parcela familiar que les permitirá obtener el vino para su propio consumo. Manolo traslada las uvas recogidas hasta el lagar, donde procederá a la elaboración del vino, siguiendo técnicas arcaicas que apenas han variado desde los tiempos de la conquista de las islas. El lagar de Manolo, al igual que la mayoría de los lagares de la isla, es de madera de tea y su construcción se remonta a 1729. En el recipiente cuadrangular, este campesino palmero vierte las uvas que va recolectando en el viñedo. El proceso de obtención del vino comienza con el pisado de la uva. Por la continua presión de los pies descalzos sobre los racimos, los granos desprenden el jugo formándose una mezcla de mosto y ollejos. Son muy pocos los antiguos lagares horizontales de viga que se han conservado en la isla de La Palma, pues su valiosa madera se ha reutilizado para la fabricación de muebles y decoraciones. La tea es el corazón del pino canario. Cuando ya el pino tiene muchos años, el corazón es la tea. Hoy en día no se puede hacer una gardeta, porque no hay pinos que tengan esta madera. Y si los hay, no los dejan cortar, eso está clarísimo. Como tenemos muchas variedades de uvas, ¿no? Y la mayor parte de ellas son blancas, las dejamos 3 días aquí en lagar para que el vino coja algo más de color, ¿no? Entonces, pues, ahora al principio lo pisamos bastante bien, ¿no? Para apreciarle la graduación que tiene. Y luego le damos un pisado, uno por la mañana y otro por la tarde durante los días siguientes. Pues durante un cuarto de hora o 20 minutos, según más o menos. La conservación de los ollejos, mezclados con el mosto, durante 2 o 3 días, y las siguientes pisadas harán que el vino tome la pigmentación rojiza propia del producto final. Bueno, ahora vamos a sacarle las madres a la pipa. No le quitamos estas hojas que están aquí. Mientras el mosto reposa en el lagar, Manolo va a extraer de las pipas el vino de la campaña anterior y a limpiarlas para almacenar la nueva cosecha.
El vino viejo o madre lo recoge en una bombona de cristal. Estas madres las aprovechamos nosotros para hacer aguardiente. El peculiar sabor del vino de tea depende de las cualidades de la madera de la pipa. Ello obliga a realizar una limpieza y desinfección profunda del interior para evitar que el vino se vuelva ácido y para que tome el aroma puro de la tea. Ahora le vamos a poner una banana de plátano aquí en la tapa para evitar que se salga el agua, para que quede más sellado. Y ahora vamos a empezar a lavar la pipa. Ahora se le da para los lados, para que se laven las cabezas. Normalmente, a cada pipa se le dan 2 o 3 batidas con agua limpia hasta que salga clara y el vinatero esté convencido de que la madre del año anterior ha quedado destruida. Y ahora ya pues le sacamos la tapa y tiramos el agua. Nota, esta pipa tiene algo de cáscara dentro. Se oyen dentro, pues se sueltan las caspas que tiene, seguramente madres pegadas o algo de eso. Y eso se soluciona pues poniéndole la cadena. Cuando el vino ha dejado cascarillas pegadas a las paredes interiores de la pipa, hay que extraerlas con una cadena. Con las continuas batidas que Manolo da a la pipa, el roce de la cadena con las tablas separa las costras de la madre, quedando mezcladas con el agua. No se le puede dar mucho con la cadena tampoco, no, simplemente un poquito para que arranque lo que estaba casi suelto. Porque si no le quita el alforamiento que tiene la pipa. Enjuagarla una vez o 2 más según como salga el agua, ¿no? Cuando el agua sale limpia, el vinatero procede a azufrar el tonel para desinfectarlo. Ahora vamos a sellar la tapa con una badada de plátano para que no se salga el gas que produce el azufre, el quemado, ¿no? Se mantenga dentro de la pipa, que es el que le mata los microbios que tiene dentro. Ahora vamos a hacer una mecha de azufre que nosotros la hacemos artesana con un paño de algodón blanco. Le ponemos azufre, lo cogemos por las 4 puntas. Ahora con alambre le damos unas vueltas, lo medimos para que no llegue al fondo. Y aquí les damos una vuelta para poderlo coger por arriba. Hasta que se llenen de mosto, las pipas permanecerán cerradas herméticamente, conservando el poder desinfectante del azufre quemado. Y sobre todo la higiene de las pipas está la mayor parte de las calidades y de los gustos de los vinos. El mosto ha permanecido 3 días en el lagar mezclado con el ollejo y las pepitas. Cada día, estos hombres han pisado la mezcla para que el vino tomara color. Llega el momento de separar el mosto de la pulpa. A través de un agujero o piquera, el líquido pasa por un filtro y se deposita en el lagarete. El ollejo queda en el filtro y se vuelve a echar en el lagar para extraerle el líquido que queda. Con toda la casca, Manolo prepara un montón, llamado pie, en el centro del lagar. Después enrolla una cuerda alrededor del pie para que éste no se desmorone con la presión de la viga durante el prensado. Manolo da vueltas al husillo de la viga que va roscado en la concha y del que cuelga una gran piedra. Subiéndola para arriba, caben más palos y así hace más fuerza y tiene más tramo donde ir bajando. Si no se pegaría al lagar. Con este giro, la pesada viga de madera se va elevando hasta dejar un espacio libre con el pasador.
Nuestro amigo Manolo rellena el hueco entre la viga y el pasador con un taco para que descanse todo el peso del madero sobre él. Después coloca unas maderas encima del pie para que la viga pueda ejercer más presión sobre la casca. Llega el momento de prensar el pie para estrujarlo. Roscando el husillo dentro de la viga, el vinatero la obliga a bajar, mientras va levantando la piedra que lleva fijada en su parte inferior, aumentando así la presión de la palanca. Los cerca de 700 kilos de peso de la viga ejercen una gran fuerza sobre el pie que le obliga a extraer el líquido que todavía contiene. Cuando el pie queda totalmente estrujado, Manolo afloja el husillo para levantar la viga y poder desmontarlo. Después de extender la casca por el lagar, el proceso se repite de nuevo. Pisar el ollejo casi seco para extraerle sus últimas gotas, volver a montar el pie y enrollarlo con la cuerda para prensarlo después con la viga hasta que todo el vino haya caído en el lagarete. En esta última prensada todavía se obtiene cierta cantidad de vino llamado repís, que se incorpora al que ya está fermentando en el lagarete. De este modo, el vino de la primera pisada queda mezclado con el de la última prensada. Tras prensar el pie, en el lagar queda una mezcla de pellejos y pepitas que recibe el nombre de bagazo y que se utilizará como abono o para complemento alimenticio de los animales domésticos. El mosto, que ya ha empezado a fermentar en el lagarete, hay que trasladarlo a la bodega para guardarlo en las pipas que ya están limpias y desinfectadas. Allí, en la oscuridad de la bodega, el vino reposará y hervirá en el interior de las barricas fabricadas con madera de tea hasta conseguir esos aromas característicos que definen al vino de la zona norte de La Palma. Bueno, para tapar la pipa usamos 7 hojas de listán que se van poniendo así. Se ponen así. Se le pone un trozo de madera y se le pone una piedra así. Y se deja. Y antiguamente, incluso mi suegro le llevaba su rezago que decía: Dios te ayude a que este vinito salga bonito. Y siempre salía bueno. Los mostos, más bien dicho, se depositan en las pipas y al tercer día de puestos en la pipa empiezan a fermentar, a hervir. Después ya se van quedando, pero tardan un proceso quizás de 2 meses, cuando el vino tiene calidad, el mosto tiene calidad y es bueno. Hoy son muy pocas las bodegas y los bodegueros de la isla de La Palma que siguen elaborando los tradicionales, únicos y característicos vinos de tea. Se dice cuando se habla de vino que está envasado en pipas de tea, dice: vino de tea, no tienes vino de tea. Vino de tea no existe, vino de uva, lo que está envasado en pipas hechas de tea. Hay años de abundantes cosechas, años que este año mismo es uno de ellos que quizá no coseche uno para el consumo. Lo que ocurre es que como aquí tenemos almacenado cantidad, si no se nos echa a perder, pues es probable que nos falte la bebida. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.